Bueno, hasta ahora hemos visto dos análisis, el de mallas y el de nodos. Vamos a recordar el análisis de mallas en el cual nosotros establecíamos un sistema de mallas definido quizá por este circuito, donde primeramente partíamos de una ley de Kirchhoff de tensiones para obtener corrientes, la corriente de malla 1 y la corriente de malla 2, y aquí establecíamos nosotros nuestro sistema de mallas. También vimos nosotros que si nosotros teníamos aquí un circuito de esta manera, donde teníamos una fuente común para las dos mallas, teníamos que establecer nosotros aquí una super malla de este circuito. Por lo tanto, hablamos nosotros aquí de la super malla. En tanto, ahora, ¿qué es lo que sucede con el análisis de nodos? El análisis de nodos, nosotros podemos tener este circuito de esta manera. Y nosotros teníamos que partir de una ley de Kirchhoff de corrientes para poder determinar los voltajes de nodos. Y nosotros establecíamos los nodos de un circuito y tomamos como un nodo de referencia, un nodo referido, y nosotros determinamos el voltaje de nodos. Y aquí nosotros podemos establecer nuestra ley de Kirchhoff de este circuito de tal manera que nosotros establecíamos la ley de Kirchhoff de esta manera, ¿sí? Entonces, partíamos de esta acción. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a tener un circuito en el cual probablemente tengamos aquí una fuente de tensión y aquí yo tenga otra fuente de tensión donde ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a establecer una ecuación de ley de Kirchhoff de corrientes. Ahora, estamos hablando que en el análisis de nodos vamos a partir de una tensión de nodos. Por lo tanto, aquí este elemento que yo tengo aquí, está definido como un voltaje de nodos. Por tanto, aquí yo ya tengo el voltaje de la fuente. Y a esto le puedo llamar como un supernodo. Entonces, ya no tiene caso establecer la ley de Kirchhoff de corrientes porque ya está definido mi voltaje del nodo al nodo de referencia. Por lo tanto, aquí ya podemos definir la similitud o la dualidad que existe entre las mallas y nodos. Partimos de una ley de Kirchhoff de tensiones para obtener corrientes. Partimos de una ley de Kirchhoff de corrientes para obtener tensiones. Pero nos presenta también que para poder tener una supermalla tengo que tener una fuente de corriente común a las dos ventanas, a las dos mallas. Acá yo tengo que el supernodo es el que tengo yo una fuente de tensión entre uno de los nodos. Aquí este puede ser el nodo de referencia como puede ser entre otro tipo de nodos. Por lo tanto, vamos a establecer ahora la acción del análisis por método de la supermalla. ¿Sí? Ahora vamos a poner un ejercicio para ver su planteamiento y su solución. Lo vamos a ver por el método de nodos. Por lo tanto, yo aquí establezco un nodo, aquí establezco otro nodo y el nodo común, que es el que tiene más elementos interconectados. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Teóricamente, ¿cómo lo podríamos resolver? Pues planteamos el número de ecuaciones que tenemos es igual al número de nodos menos 1. Por lo tanto, ¿cuántos nodos tengo? 1, 2, 3, 4 nodos menos 1. Por lo tanto, esto se va a resumir, esto se va a resumir a un sistema de ecuaciones de 3 por 3. Pero aquí vemos nosotros que este elemento que yo tengo aquí es la tensión del nodo 1 con respecto al nodo de referencia. Por lo tanto, el voltaje 1 va a ser igual a 60 volts. Lo mismo sucede en el lado derecho. El voltaje B3, que es el voltaje de la fuente de 20, por lo tanto aquí defino yo mi voltaje B3 es igual a 20 volts. Ya está definido el voltaje y le podemos llamar un supernodo porque ya está definido el voltaje del nodo al nodo de referencia en este caso. Por lo tanto, ¿qué nos queda establecer? Aquí yo tengo una ley de Kirchhoff de corrientes donde pongo un sentido de corriente aquí, otro sentido de corriente aquí y establezco ahora la ley de Kirchhoff de corrientes que ¿qué me dice? Que la corriente que entra I1 más la corriente I2 que también entra es igual a 2 amperes. Por lo tanto, ahora definimos las corrientes parciales. La corriente I1
Y 1 va a ser igual a ¿qué? La corriente 1 es el voltaje 1 menos el voltaje 2 entre la resistencia de 10, más la corriente I2 es el voltaje ¿qué? Voltaje 3 menos el voltaje 2 sobre los 5, que esto va a ser igual a 2. Por lo tanto, definiendo aquí términos, me va a quedar que tengo que B1 sobre 10 menos B2 sobre 10 más B3 menos B3 sobre 5 más B3 sobre 5 igual a 2. Por lo tanto, sustituyo B1 que vale 60 entre 10 menos B subíndice 2 entre 10 más B3 que vale 20 entre 5 y menos B2 sobre 5, esto es igual a 2. Por lo tanto, esta ecuación la vamos a resumir nosotros de la siguiente manera, que B2 que multiplica menos B a 1 sobre 10 más 1 sobre 5, esto es igual a 10, esto es igual a aquí tengo 10 y aquí tengo 4, yo tengo que sería nuestra ecuación sería de, aquí serían 6 y aquí serían 4, por lo tanto me queda 10 menos 10 más 2. Por lo tanto, aquí, resumiendo este sistema, me va a decir que B subíndice 2 va a ser igual a la dichosa cantidad de 26.66 volts. ¿Qué es lo que sucede si requieren conocer el voltaje en la de 10 ohm? Pues va a ser igual a B1 menos B2, por lo tanto el voltaje en la de 10 ohm es igual a 60 menos 26.66 y esto nos va a dar un valor aproximado de 60, nos va a dar aproximadamente un B en la de 10 de aproximadamente un valor de B10, donde lo tengo por acá, lo hacemos por aquí. B10 va a ser igual a 60 menos 26.66 y voy a tener que el voltaje en la de 10 va a ser 33.34 volts. Y la voltaje en la de 5 ohms va a ser igual a ¿quién? A B3 menos B subíndice 2, por lo tanto el B de 5 ohms va a ser igual a B3 que vale 20 menos la B3 que vale de este lado que vale aquí vale 26, B3 vale 26.66 menos 20, este voltaje en la de 5 ohm me va a dar aproximadamente 6.66 volts y está resuelto nuestro sistema de ecuaciones y nuestro sistema en la solución de este circuito. Por lo tanto, aquí en un circuito muy elemental ya estamos participando en la solución de nodos, ¿sí? Y la acción de una supermalla. ¿Qué es lo que sucederá si a nosotros, a nuestros estudiantes, les dijéramos que determinaran la corriente en la de 20 ohms, que determinaran la corriente en la de 200 ohms? ¿Cuál sería su proceder? Si esto no lo tienen bien asimilado, irán desarrollando este tipo de cuestiones matemáticas donde nomás es visualizar que el voltaje del nodo 1 con respecto al voltaje de la resistencia de 20 es el mismo por comportarse como un circuito paralelo. Por lo tanto, la corriente aquí en la de 200 va a ser de 60 sobre 200 y esto nos va a dar un valor aproximado de 60 entre 200, esto nos va a dar una corriente de 0.3 amperes. La corriente en la de 20, ¿qué va a hacer? Pues tengo la tensión de 20 sobre la resistencia de 20 y esto me va a dar que 1.0 amperes. Por lo tanto, no hay necesidad de hacer todo esto para contemplar esta solución. Cabe hacer mención que aquí nuestros alumnos deben de visualizar bien el circuito para estructurar cuáles son los parámetros que tiene que resolver. Si nos pidieron el parámetro de tensión entre la resistencia de 10 y la resistencia, tenía que ser este proceder para determinar el voltaje de la fuente de corriente.
De lo contrario, si me difieren los voltajes de los extremos, pues realmente nomás aplico la ley de Ohm. ¿Qué sucedería en este circuito? Esta corriente que yo tengo en el circuito viene para acá, pero vamos a ver que la mayoría, por tener una mayor resistencia hacia este lado, esta corriente tiende a circular a este punto. Pero aquí tenemos una fuente de corriente donde nomás deja pasar la corriente en un sentido de 2 amperes, por lo tanto esta corriente en lugar de se sucede a este circuito. Y vamos a ver qué trastornos vamos a tener en el circuito si lo armamos físicamente. Probablemente este elemento nos va, si fuera una máquina giratoria, un dinamo, pues esto estaría trabajando como motor, ya sea en un sentido contrario o en el sentido de las manecillas del reloj, en el mismo sentido que estaba circulando, pues nomás se va a acelerar y no a actuar como un elemento entregador de energía eléctrica. Por lo tanto, aquí hay que asimilar este desarrollo desde el punto de vista teórico, cómo lo vamos a plantear desde el punto de vista práctico. Esperemos hayan asimilado este conocimiento muy elemental de una supermalla con respecto a la solución y a la aplicación de este ejercicio.